Sobre conciliación de cuenta bancaria. Nos dice el objetivo de este contenido. Al finalizar esta unidad, los participantes serán capaces de. Tenemos el objetivo de destreza para nuestro saber hacer, conciliar la cuenta bancaria teniendo en cuenta los métodos apropiados. Para el objetivo de conocimiento, conocer el marco conceptual de la conciliación bancaria en el ámbito empresarial. Vamos a saber de qué se trata la conciliación bancaria. Y luego nuestro objetivo actitudinal, interiorizar sobre los beneficios de la conciliación bancaria en el ámbito contable. Eso sería para nuestro saber ser. Necesitamos pensar bien y reflexionar en qué le beneficia a la empresa realizar la conciliación bancaria. Unos ítems a desarrollar. Primero, conciliación bancaria, concepto, beneficios bancaria, este, objetivo de la conciliación bancaria, métodos de la conciliación bancaria, extracto bancario, concepto, informaciones contenidas en el extracto bancario también. Detección de errores. ¿Cuáles serían los errores más frecuentes? Y pasos a seguir en la conciliación bancaria. De hecho, ustedes seguramente de gran parte del material ya pudieron mirar para poder responder las preguntas de inicio en Classroom. Bien, y primero tenemos el concepto de conciliación bancaria. Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores económicos que una empresa tiene registrados sobre una cuenta. Nosotros sabemos que cuando la empresa tiene depositado su dinero en el banco, puede ser en modalidad cuenta corriente, puede ser en caja de ahorro, puede ser a plazo fijo, puede ser ahorro a la vista, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor sea el movimiento de ese depósito de dinero de la empresa, es cuanto más requiere de esta conciliación. Y en nuestra empresa siempre va a figurar como una cuenta. Nosotros ya sabemos lo que es una cuenta, un nombre que se le designa a un elemento patrimonial. Y supongamos que sea un depósito en cuenta corriente, entonces la cuenta va a ser, por decir, si la empresa tiene depositado su dinero en el Banco Nacional de Fomento, entonces la cuenta va a ser Banco Nacional de Fomento, cuenta corriente. Sería la cuenta. Y nosotros vamos a estar realizando la conciliación bancaria de esa cuenta, con sus movimientos bancarios, así como clasificar el libro auxiliar de contabilidad para confrontarlo con el extracto. Lo que vamos a confrontar nosotros son esos movimientos dentro del libro mayor, las veces que se debita esa cuenta y las veces que se acredita. ¿Y qué sucede cuando nosotros depositamos en nuestra cuenta corriente? Anotamos hacia el debe. Y cuando emitimos cheques para realizar los pagos, ahí anotamos hacia el haber. O sea que existe ese movimiento de débitos y de créditos de esta cuenta bancos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar lo que nosotros hemos registrado con el extracto bancario, porque el banco también, mediante los extractos, pueden demostrarnos ellos
qué tipo de movimientos tuvo esa cuenta bancaria. Y lo que nosotros queremos saber es si es que coincide o no. Y si es que no coincide, el por qué no coincide nuestra registración con ese documento que se llama extracto bancario o extracto de cuenta bancaria. La conciliación no busca en ningún momento legalizar los errores, ya sea los errores que pueden cometer los bancos o los errores que nosotros podemos cometer en el libro mayor, ya que es una mecánica que permite identificar diferencias. Lo que queremos hacer es comparar, y si es que hay diferencias, justificar el por qué hay esa diferencia de nuestro libro mayor con el extracto bancario y sus causas para luego proceder a realizar los respectivos ajustes y conexiones, por lo que para realizarla se emiten documentos claros y muy precisos para uso del ente económico y así llevar en claro un equilibrio del estado de cuenta de dicha empresa. Y después vamos a darnos cuenta del por qué suelen ser las diferencias. No siempre va a coincidir nuestro libro mayor de bancos con el extracto bancario. Y vamos a ver más adelante del por qué no suelen coincidir. Bueno, los beneficios de realizar una conciliación bancaria. El proceso de conciliación bancaria no es obligatorio, pero si se realiza correctamente y periódicamente, puede conllevar beneficios para la empresa. O sea que no hay una norma en contabilidad o no hay una norma legal que a mí me obligue a realizar la conciliación bancaria. Tampoco forma parte de prácticamente dentro de las etapas o fases del ciclo contable. La conciliación bancaria no tiene ninguna fase bien determinada, pero lo que nos dice es que no es obligatoria, pero realizando esta conciliación bancaria puede beneficiar igual a la empresa. Nos dice cómo tener la contabilidad al día. ¿Por qué dice tener la contabilidad al día? Porque muchas veces, si mi libro mayor de bancos no está coincidiendo con lo que dice el banco, ahí tenemos un problema, ¿verdad? Ahí hay algo que tenemos que ajustar y se tiene que saber los motivos. Supongamos que nosotros en nuestro libro de bancos tenemos un saldo deudor de 1.800.000 guaraníes. Un ejemplo nada más. Pero yo solicito el extracto de cuenta bancaria del mismo mes que mi libro mayor y me da un saldo deudor de 1.500.000 guaraníes. Y ahí sí ya hay una diferencia, ¿verdad? Del saldo que me dice que hay en cuenta corriente. Entonces, en la conciliación bancaria lo que se hace es revisar del por qué hay esa diferencia. Puede ser que eh, haya cheques que se cobraron ya después o que no corresponden a la fecha que nosotros habíamos solicitado y más cuestiones. Entonces, para eso, si mi contabilidad dice una cosa, pero el banco dice otra cosa, entonces tengo que saber los motivos.
En eso me beneficia. Y yo les estoy dando nomás ese ejemplo de 300.000 de diferencia. Pero ¿qué pasaría si yo en mi contabilidad tengo saldo deudor 20 millones y en el extracto bancario diga 15 millones? Ahí ya es más la diferencia. Por eso es demasiado importante, por más de que no sea obligatorio, poder realizar la conciliación bancaria. Mejorar el control de los recursos económicos. ¿Por qué? Porque la segunda cuenta más dinámica dentro del activo es la cuenta bancos. Primero está la cuenta caja y en segundo lugar ya está la cuenta bancos y es la segunda cuenta más dinámica que puede poseer una empresa. Tener mayor seguridad frente a una inspección. Si en caso de que exista un control, ya sea auditoría interna o externa, entonces ya uno puede presentar unos informes ciertos. A eso se refiere. O disponer de información de calidad para la toma de decisiones. ¿Qué tal que la empresa quiera realizar una compra y para pagar por esa compra que va a realizar va a utilizar su saldo de cuenta bancaria, pero tenía menos de lo que ellos querían usar? Entonces a lo mejor igual el banco va a pagar por la empresa, pero ahí ya se estaría realizando un sobregiro. Y ese sobregiro tiene un interés. Y después nomás ya la empresa tiene que ir pagando, ¿verdad? Al volver a depositar, ya se le descuenta ese interés que generó ese sobregiro. Esos son los beneficios de realizar la conciliación bancaria. Después tenemos el objetivo de la conciliación bancaria. ¿Para qué se hace? Nos dice su función es determinar las diferencias entre las cuentas similares o corresponsales que existen. ¿Por qué son cuentas similares? Porque es la cuenta bancaria del cual nosotros vamos a tener un libro mayor y la misma cuenta del cual vamos a tener un extracto bancario, pero que emite el banco. O sea que cada quien va a tener su propia postura, su propio informe. La empresa puede decir a través de su registro contable, tengo tantos guaraníes en mi saldo de cuenta bancaria. Pero en cambio, el banco, a través de su extracto bancario, puede decir también tu saldo de cuenta en el banco es tanto. Entonces, ahí surge, por eso dice, diferencias entre cuentas similares. Se procede a investigar las causas, motivos de dichas, hablando de las diferencias, para que éstas puedan ser corregidas y o solo llegar a tener saldos iguales. A veces puede ser que el banco también cometa errores, ¿por qué no, verdad? O a veces puede ser que sí o sí tenemos que actualizar nuestro libro mayor. Después vamos a ver también la parte de detección de errores, del por qué existen esas diferencias. Luego nos dice, para realizarlo se utilizan los siguientes métodos. Tenemos primero el método de conciliación aritmética y luego tenemos también conciliación contable. Y vamos a ver de qué se trata cada uno.
Conciliación aritmética. Esta es una comprobación matemática para hacer que dos saldos, o sea, el saldo de la empresa que está en el libro mayor y el saldo que nos informa el banco. Esos son los dos saldos. Hacer que dos saldos que se van a comparar entre ellos coincidan. ¿Cómo van a coincidir? Detectando las partidas que tengan diferencias para investigarlas posteriormente. Puede ser que dentro del extracto bancario diga una operación que se haya hecho en tal fecha, tal hora y que sea de un importe de X guaraníes que yo no tengo en el libro mayor y por eso está saltando esa diferencia. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es realizar los ajustes hasta que los saldos coincidan entre sí. Esta conciliación se realiza punteando las partidas que se corresponden, que son iguales, a fin de determinar cuáles son las diferencias. Por falta de apuntes de las partidas que no estén correspondidas. Las diferencias pueden ser de los siguientes tipos. Nuestros cargos no correspondidos, nuestros abonos no correspondidos, sus cargos no correspondidos y sus abonos no correspondidos. Cuando nosotros hablamos de cargo y abono, cargo sería debitando esta cuenta y abono sería acreditando esta cuenta. O sea que al debitar la cuenta nuestra no coincide con lo que me dice el extracto bancario o lo que nosotros tenemos hacia el lado del haber no coincide con el extracto bancario. Y ahí ya existen las diferencias. Además, existen dos fórmulas para realizarla, las cuales son. Estas son las fórmulas. Saldo según nuestros libros. El último saldo, el que sería saldo de la cuenta, ¿verdad? Saldo según nuestros libros más nuestros abonos no correspondidos. O sea que lo que nosotros hemos pagado, pero que no aparecen en el extracto bancario, más sus abonos no correspondidos. O sea, lo que yo encuentro, o sea, lo que el banco también hace es saber cuáles son aquellos pagos que ellos realizaron por nosotros que no coinciden con los nuestros, menos cargos no correspondidos, menos sus cargos no correspondidos. Esto nosotros vamos a hacer dentro de un esquema y vamos a ir, como dice ahí, vamos a ir revisando de cierta empresa, vamos a revisar cuáles son estos abonos y cargos no correspondidos y vamos a hacer en forma de esquemas. Y utilizando esos signos que tiene, después al final vamos a hallar el saldo. ¿De quién primero? El saldo del banco. Eso es lo que haya primero en la primera fórmula. Saldo del corresponsal, que viene a ser el saldo que tiene el banco. Todo lo que no le coincidió al banco con nuestra empresa. Después dice saldo según el corresponsal más nuestros cargos, lo que nosotros hemos depositado y no corresponden,
más sus cargos no correspondidos, o sea que lo que el banco dice que pagó por nosotros, pero no nos coincide. Nuestros abonos no correspondidos, lo que nosotros hemos emitido y no coincide con nuestro registro, menos sus abonos no correspondidos, lo que el banco dice que pagó por la empresa, pero sin embargo no nos coincide. Y luego eso va a ser es igual al saldo según nuestros libros. La primera fórmula es para hallar el saldo que tiene el banco en su extracto bancario. Y el segundo es para hallar el saldo según nuestros libros. El siguiente método de conciliación bancaria es la conciliación contable. Después de realizar la conciliación aritmética, se procede a realizar la conciliación contable. Primero, vamos a hallar esa diferencia en números, por eso se llama diferencia aritmética. Ya hallamos la diferencia aritmética y posterior realizamos la conciliación contable, que consiste en hacer un estudio de las partidas que forman la conciliación aritmética con el objetivo de determinar si es a la empresa o al corresponsal. ¿Qué significa a la empresa o al corresponsal? Tenemos que saber cómo vamos a anotar en nuestro libro diario. En primer lugar, el ajuste se hace en el libro diario y después de hacer el asiento de ajuste en el libro diario, eso se traslada en el libro mayor y ahí recién va a quedar ajustado el saldo de bancos. ¿Y cómo vamos a saber? Si el saldo es a favor de la empresa, a favor nuestro, y tiene que ser más nuestro saldo de bancos, más de lo que a nosotros nos aparece en el libro mayor, entonces tenemos que debitar la cuenta bancos. Y después al mayorizar se va a incrementar nuestro saldo. En cambio, si es menos nuestro saldo de bancos, si en el extracto de cuenta bancaria dice que es menos el saldo de bancos y nosotros corroboramos y nos damos cuenta que es así, entonces tenemos que, en el libro diario, tenemos que acreditar la cuenta bancos. Posteriormente tenemos que mayorizar y al mayorizar, al anotar hacia el lado de créditos, ahí ya se queda disminuido el saldo de bancos en nuestro registro contable. Después nos dice, por ejemplo, un banco a quien le corresponde corregir los errores o hacer los ajustes necesarios. Es por eso que se investigan los motivos de las diferencias que forman la conciliación. A veces nuestro libro mayor vamos a encontrar que está bien, que está todo correcto, pero que hay una partida, un apunte dentro del estado de cuenta bancaria que no tiene un fundamento valedero y eso se le reclama al banco para que puedan salvar ellos ese error. Entonces, en ese caso, nuestro libro mayor quedaría tal cual como está y es el banco el que tiene que corregir para que nuestro extracto coincida con nuestro libro mayor, que es el extracto de cuenta bancaria. Es la mejor manera de tener control de las finanzas personales, en primer lugar.
Es un documento que el titular de una cuenta corriente puede solicitar a su entidad de forma física o también lo puede consultar de forma online. Esa es la facilidad. Yo recuerdo que anteriormente la persona titular de la cuenta bancaria tenía que hacer una nota y firmar por esa nota para que se le pueda entregar su extracto de cuenta bancaria. Si es que no lo va a realizar en forma personal, si es que supongamos que sea Cecilia. Cecilia es titular de una cuenta bancaria en el Banco Visión. Y Cecilia quiere su extracto de cuenta. Bueno, Cecilia no se puede ir, pero se vale de Paola para que ella le retire su extracto de cuenta bancaria. Entonces, anteriormente se tenía que hacer una nota dirigida al banco para que se le entregue a Paola ese extracto de cuenta bancaria. Tenía que firmar el titular. Pero hoy por hoy, la facilidad que se tiene es que al ser titular de una cuenta bancaria, uno puede tener su aplicación en el celular, su aplicación de ese banco, y tiene un usuario y una contraseña, una clave para poder ingresar y revisar cuántas veces quiera su extracto de cuenta bancaria, ¿sí? Tal es así que es importante también que ustedes sepan el día de mañana, ustedes cuando, si es que les toca ejercer, yo creo que sí, les toca ejercer el cargo de auxiliares contables, va a haber momentos en que un jefe les puede decir a ustedes para ir a realizar un depósito en cuenta corriente. Entonces ustedes llenan una boleta de depósito y llevan el dinero, o tal vez si van a depositar también cheques, van a llevar también los cheques en el banco para poder depositar. Y en el momento que ustedes primero van a estar en la fila, esa es nuestra realidad, ¿verdad? Primero van a estar en la fila, pero al momento en que ustedes llegan junto al cajero y realizan esa transacción, ahí mismo la persona titular que les envió a ustedes puede revisar si realmente ustedes depositaron ese dinero. Con su usuario y su clave puede revisar si es que ya depositaron o no depositaron todavía. Entonces, es más fácil de realizar el control hoy por hoy. Después nos dice, en los últimos años, varias entidades facilitan el acceso a esta información a través de su aplicación o página web. Los clientes pueden saber, gracias a este documento, los movimientos que se han realizado durante un periodo determinado y el saldo disponible de la cuenta. El extracto bancario se emite de forma gratuita y sirve para controlar todas las operaciones que se lleva a cabo y que de un modo u otro han significado una variación, ya sea positiva o puede ser también una variación negativa en el saldo de una cuenta. Y un dato también ahí. Es una información gratuita, pero muchas veces, yo no sé si hasta ahora hay bancos en que dos, dos copias de tu extracto bancario te dan gratis. Te imprimen y te dan gratis. Pero si uno les está pidiendo más de 2 veces en un mes, ahí sí ya cobran por la impresión del extracto de cuenta bancaria. No sé si ustedes
tienen algún ejemplo de ese tipo de bancos. O sea que hay bancos que sí tienen límites si es que van a estar imprimiendo extracto de cuenta bancaria y te dice hasta 2 te va a salir gratis, pero después si pedís más de 2 en un mes, ese ya va a tener un costo. Después, ¿qué tipo de informaciones contiene ese extracto de cuenta bancaria? Contiene el concepto de la operación, de qué se trata, si se trata de un depósito o si se trata de un pago de algún cheque que haya emitido la empresa. Deben figurar todas las operaciones que han supuesto un aumento o disminución del saldo. Va a aumentar el saldo las veces que la empresa deposita en su cuenta corriente y va a disminuir las veces que emite cheques. Por ejemplo, retiradas de dinero, ingresos de nóminas, recibos domiciliados, y comisiones cobradas. El banco también cobra comisiones, cobra también intereses. A veces el banco directamente ya te cobra esa comisión, el interés y hace que disminuya tu saldo en cuenta corriente, pero no estabas enterado. Eso le suele ocurrir a las empresas. De que, por ejemplo, hay algunos gastos administrativos, los cuales se le tiene que cobrar al cliente, entonces como que ellos ya tienen tu saldo de cuenta en sus manos, por decir, bajo su administración, entonces directamente ya te cobran de ahí nomás ya. Ya no hace falta que se vayan junto a vos para requerirte, ¿verdad? Estos últimos son importantes. Los primeros, si son recibos que están domiciliados incorrectamente para poder devolverlos. Y en el segundo, para ver si están dentro del contrato para poder reclamar a la entidad financiera. Para eso hacemos también la conciliación bancaria, para ver esos datos y para poder reclamarle al banco en caso de que nosotros estemos seguros de que no tenía que cobrarnos, por ejemplo, alguna comisión. El extracto de cuenta corriente también contiene fechas, las fechas de esas operaciones. Existen dos fechas en el extracto. Por un lado, hay una fecha de movimiento que coincide con la fecha en que se realizó la operación y la fecha valor, que es la fecha a partir de la cual comienza a generar intereses, un abono en la cuenta o cuando deja de generarlos, un adeudo. Entonces, dos tipos de fechas. Supongamos que se trate de un sobregiro. La empresa tenía un saldo en cuenta corriente de 2 millones, un ejemplo nomás. Pero realiza una compra y emite un cheque por valor de 3 millones y ese mismo día la persona se va y cobra, ¿verdad? El banco, ¿qué va a hacer? Le puede pagar esos 3 millones. Pero ¿qué va a pasar también? De que el sobregiro va a ser de 1 millón. Después, la empresa no depositó enseguida ese 1 millón por el cual hizo el sobregiro. Supongamos que depositó después de una semana. Una semana. Entonces ahí ya hay dos fechas. Uno, la fecha en que ocurrió el sobregiro y la otra fecha sería la fecha en que
se depositó totalmente ese dinero adeudado. Supongamos que la empresa deposite 1.500.000. Entonces el banco le va a cobrar el 1.000.000 de sobregiro y también, por decir, le cobra un 100.000 de interés. Entonces va a existir otra fecha más que es que son los días que va a determinar los días en que le cobra interés por haber realizado ese sobregiro. A eso se refiere las dos fechas en el extracto. Por razones operativas, no siempre coincide con la fecha de apunte contable. Los ingresos de dinero suelen tener una fecha valor posterior a las salidas de dinero, y más si provienen de otra entidad o del extranjero. Supongamos que la empresa trabaje con dos bancos, uno que sea el Banco Nacional de Fomento y el Banco Visión. Y la empresa tiene cuenta corriente en ambos bancos. Y el titular conviene en realizar una transferencia de su cuenta corriente del BNF al Banco Visión. Supongamos hoy, ¿verdad? Hoy decide hacer eso y hoy tramita esa transferencia. Pero ¿qué va a pasar? A lo mejor mañana o pasado mañana recién realmente va a recibir el Banco Visión esa transferencia. A eso se refiere de que más hay diferencia de fechas cuando se trata de transacciones entre instituciones bancarias diferentes. Si ingresa usted un talón en su cuenta y a continuación realiza varios pagos, podría producirse un descubierto teórico, que es lo que nosotros conocemos como sobregiro. Realizamos un depósito, después empezamos a emitir cheques o un cheque que supere ese saldo que tenemos, a eso se le llama también descubierto, generando intereses a favor del banco para transferencias entre cuentas de una misma entidad. Será el mismo día de la orden de pago. El importe también va a figurar dentro del extracto de cuenta bancaria, sí o sí. Así como figura qué tipo de operación es y van a figurar también las fechas, va a figurar sí o sí también el importe de la operación. Se refleja de formas distintas. Lo más sencillo es que se refleje los ingresos en positivo y los pagos en negativo. Pero también hay entidades que lo reflejan en el modo contable. ¿Cómo sería en el modo contable? Con apuntes al debe, si es que son pagos o salidas de dinero, y al haber cuando son cobros, ¿sí? Así como nosotros hacemos en nuestro libro mayor. El saldo resultante también va a contener el extracto de cuenta bancaria. El saldo de una cuenta corriente es la diferencia entre las entradas y salidas registradas. Lo mismo que en nuestro libro mayor. Vamos a totalizar, o sea, en el extracto de cuenta se totalizan todos los depósitos realizados por el titular y se le va a restar todos los pagos
que realizó el banco por ese titular. Así también los intereses y las comisiones que le fueron descontados por A o B motivo. El saldo disponible es el importe en la cuenta que puede ser utilizado libremente. Si es un saldo positivo a favor del titular, ese saldo lo podemos utilizar libremente. ¿Por qué dice libremente? Porque si yo emito un cheque y no supero ese saldo, entonces el banco no me va a cobrar ningún interés. Eso significa utilizar libremente. Hay que tener en cuenta que el saldo y el saldo disponible pueden no coincidir si existe alguna orden de pago que ha sido cursada pero no liquidada aún. Por ejemplo, un cheque emitido, pero la persona beneficiaria del cheque aún no lo ha cobrado. Eso también puede pasar. Puede ser que a fin de mes yo solicite el extracto de cuenta bancaria de una empresa y me envían ese extracto de cuenta bancaria y me coincide el saldo y me quedo con eso, ¿verdad? Pero lo que a mí se me pasó es que yo emití un cheque que no se va a cobrar todavía en esta semana. Supongamos, hoy estamos el 21 de abril. Y ese cheque se emitió para su cobro supongamos que sea el próximo lunes, el 26 de abril. Y a mí se me pasó ese detalle, ¿verdad? Y tengo un saldo menor al cheque que se va a cobrar el lunes. Y ahí entonces ya tengo que prestar atención. A eso se refiere. Un cheque emitido, pero la persona beneficiaria del cheque aún no lo ha cobrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si es que no quiero que el banco me cobre interés, lo antes posible tengo que depositar más dinero en cuenta corriente para que cuando esa persona se acerque a cobrar, ya esté ahí mi dinero depositado, ¿verdad? Y no me suceda el sobregiro. Detección de errores. Los errores más típicos que se pueden detectar mediante la conciliación bancaria son, y esta parte yo creo que ustedes ya leyeron. Primero dice duplicar un apunte. Supongamos en el libro mayor nosotros anotamos 2 veces un depósito, un mismo depósito. Un depósito de 5 millones que ya habíamos anotado en el libro mayor, volvemos a anotar y anotamos doble. Por lo que el descuadre será del mismo importe que el apunte en cuestión, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar un error ya, ¿verdad? No contabilizar un movimiento que también dará un descuadre del importe del apunte olvidado. Supongamos, tengo un asiento en el libro diario en el cual se realizó un pago a través de un cheque. Y a mí se me pasó y yo no anoté ese importe hacia la columna de créditos. Entonces ahí me va a resultar una diferencia con el extracto bancario. ¿Por qué? Porque el banco ya pagó, pero sin embargo, en mi libro mayor no va a aparecer. Ahí ya hay un descuadre más. Equivocarse con el orden de los dígitos. Por ejemplo, dice, si en vez de 974.000 se pone
947.000, que es totalmente otro número. La diferencia ahí va a ser de 27.000. Y este tipo de equivocaciones son más difíciles de detectar. Se dan cuenta porque pareciera que a simple vista nada más no nos vamos a dar cuenta de ese error. Y seguramente a ustedes en algún momento de la registración contable ya les sucedió, puede ser en el libro diario o en el libro mayor, de que uno está totalmente seguro de que anotó bien el importe, pero había sido en cualquier cosa me equivoqué, ¿verdad? Pero ya hay una diferencia. Después, existen otras posibilidades de que el descuadre esté causado por un problema bancario. El problema también puede ser del banco y ahí ya no corre más por cuenta de la empresa, pero realizando esa conciliación bancaria y si uno está seguro de, de la registración que realizó, ahí sí puede reclamar al banco para que el banco sea quien corrija su error. La conciliación bancaria usualmente se divide en dos secciones. La primera sección comienza con el saldo de efectivo según el estado de cuenta bancario y termina con el saldo ajustado. Eso sería la primera parte. Primero mirar el extracto de cuenta bancario. Y si es que el banco se equivocó, entonces el banco tiene que corregir el error. Por eso dice termina con el saldo ajustado. Y lo segundo sería, la segunda parte, se inicia con el saldo de efectivo, pero según los registros del depositante. En este, si nosotros trabajamos con el depositante, sería de los registros contables de nuestra empresa, su libro mayor, ¿verdad? Y si la empresa es la que detectó error dentro de sus registros contables, va a terminar también ajustando el saldo. Los dos saldos de monto ajustado deben ser iguales. Va a haber ocasiones que tanto la empresa puede cometer errores y tiene que ajustar sus registros. Y el banco también está en la misma situación. El tema es que el saldo que al final tiene la empresa y que al final tiene el banco tienen que ser iguales. Para eso se hace la conciliación bancaria. Bueno, hay unos pasos a seguir en la conciliación bancaria. Son 5 pasos. Vamos a ver de qué se trata. Los siguientes pasos resultan útiles para identificar las partidas de conciliación y determinar el saldo ajustado de efectivo. El primer paso, o paso 1 también le podemos decir, compare cada depósito enumerado en el estado de cuenta bancaria. Vamos a encontrar nosotros en una columna dentro del extracto bancario todas las veces que la empresa realizó esos depósitos. Y vamos a ir, digamos, controlando cada depósito que figura en el extracto bancario. Tenemos que comparar con el depósito o con las partidas en débitos que tenemos nosotros de la cuenta bancos en nuestro libro mayor de bancos.
Por ejemplo, en fecha tal dice depósito 10 millones en el extracto y debo mirar también si en mi libro mayor aparece también esa misma fecha y con el mismo importe. Y voy realizando, por eso se llama conciliación, porque tengo que estar comparando. Compare cada depósito enumerado en el estado de cuenta bancario contra los depósitos no registrados que aparecen en la conciliación del periodo precedente y contra las fichas de depósito u otros registros de depósitos. Después dice, sume el saldo del extracto de cuenta bancario, los depósitos no registrados por el banco. Porque si nosotros nos damos cuenta que tenemos depósitos que hemos realizado y que está bien nuestra registración de nuestro libro mayor y que esos depósitos no aparecen dentro del extracto de cuenta bancaria, tenemos que totalizar de cuántos guaraníes estamos hablando. Entonces, para poder cuantificar y para poder realizar el debido reclamo. Paso 2. Compare los cheques pagados. Los cheques pagados con los cheques en circulación que aparecen en la conciliación del periodo anterior contra los cheques registrados. Y en esta parte es donde también siempre vamos a notar las diferencias porque por lo general las empresas emiten cheques, pero para que se cobren dentro de 5 días, dentro de 15 días también a veces. Entonces, se entrega un cheque de 15 millones, por decir, a otra empresa y eso quiere decir que dentro de 15 días la empresa se puede acercar a cobrar ese cheque o puede depositar ese cheque. Entonces, ¿qué va a pasar? De que nosotros ya tenemos en nuestro libro mayor ese cheque emitido, ¿verdad? O sea que ya ponemos que hemos pagado en cheque tal operación. Ya disminuye nuestro saldo en el libro mayor, pero sin embargo, en el extracto de cuenta bancaria, donde todavía no se acercaron a cobrar esos proveedores, ahí puede resultar una diferencia, porque yo ya registré que yo ya pagué en cheque a esos proveedores, por decir nomás que sean proveedores, ¿verdad? Pero esos proveedores todavía no llevaron ese cheque en el banco para cobrar. Entonces ahí puede resultar una diferencia. Supongamos que el cheque sea de 15 millones, entonces 15 millones va a ser la diferencia que yo encuentro comparando los cheques pagados con los cheques en circulación, ¿verdad? Compare las notas de crédito bancario contra los asientos del libro diario. ¿Qué significa notas de crédito bancario? Por lo general, las empresas comerciales, voy a poner de ejemplo, las empresas comerciales que tienen cuenta corriente tienen la posibilidad también de realizar operaciones de ventas que pueden cobrar a tarjeta. Puede ser tarjeta de débito o tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que sucede? Las veces que la empresa cobra a sus clientes por medio de tarjetas, ya sea de créditos o de débitos, lo que está haciendo es descontarle de su tarjeta a su cliente y dónde va a parar ese dinero que se le descuenta al cliente. Directo va a parar
al banco con el cual la empresa está trabajando, está teniendo ahí su cuenta corriente. Supongamos que sea, a ver, una empresa que trabaje con el Banco Visión. Entonces el cliente, eh, la empresa le cobra a su cliente a través de una tarjeta de ese banco. Entonces significa de que lo que le descuenta de su tarjeta va a ir a pagar a favor del titular en la cuenta corriente del Banco Visión. ¿Y cómo le comunica el banco al titular de la cuenta de que su saldo aumentó por causa de esta operación, ¿verdad? Aumentó su saldo por las ventas que realizó y cobró a tarjeta. Entonces, el banco emite lo que se llama nota de crédito bancario y le comunica al titular de que su saldo ha aumentado por tal motivo. Por ejemplo, cobros a tarjeta, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que comparar también todas las ventas que nosotros hemos realizado a tarjeta y que hemos anotado en nuestro libro diario, si coincide con las notas de crédito que nos envió el banco. Sume las notas de crédito que no se hayan registrado en el saldo según los registros del depositante. Ahí podemos encontrar también una diferencia de que puede ser que yo tenga más cobros a tarjeta y el banco me haya enviado en su nota de crédito que el importe total fue menor a eso, ¿verdad? Entonces, para poder realizar después las averiguaciones del por qué hay esa diferencia. Paso 4. Compare las notas de cargo con los asientos de registro de salidas de efectivo. El banco normalmente emite notas de cargo. ¿Qué significa notas de cargo? En nuestro medio más bien le conocemos como notas de débito. Notas de débito. ¿A qué se refieren las notas de débito? Cuando el banco directamente ya te descuenta, puede ser tu interés, puede ser comisiones que te descuenta de tu saldo de cuenta corriente y te envía una nota de débito comunicándote de que por tal motivo se te descontó tantos guaraníes. A eso se le llama notas de débito o notas de cargo, como dice en nuestro material. El banco normalmente emite las notas de cargo de servicios de impresión de cheques. Los bancos cobran por la provisión de chequeras para sus titulares. Entonces, puede ser uno de los motivos por los cuales también puede disminuir el saldo en cuenta corriente. El banco también expide notas de cargo por los cheques sin fondos, cuando se realizan los sobregiros. Un cheque sin fondos, SF, es un cheque del cliente que se registró, pero que no se pagó al momento de presentarlo en el banco del cliente para su pago. Los cheques sin fondo normalmente se cargan de nuevo al cliente como una cuenta por cobrar. Reste del saldo según los registros del depositante, las notas no se hayan registrado. Entonces, si notamos de que hay esa diferencia, en el extracto bancario aparecen muchas notas de débito que nosotros durante los, o sea que al 4 vamos a anotar qué tipo de errores hemos encontrado.
Si el depositante ha registrado incorrectamente una cantidad, esta debe sumarse, restarse tiene que ser, o restarse del saldo de efectivo que aparece en los registros del depositante. Depende de la situación. Para eso se hace la conciliación bancaria, para saber cuál de los registros se tiene que ajustar o de repente si los dos registros luego necesitan ajustes. ¿Por qué no? Puede ser el extracto de cuenta bancaria, así como también el libro mayor de la empresa que corresponde a bancos. De igual manera, los errores del banco deben sumarse o restarse del saldo de efectivo que aparece en el extracto de cuenta bancaria. Entonces, en el último paso, lo que uno va a hallar también ya sería si es a favor de la empresa o es a favor del banco y para poder realizar los ajustes necesarios. Bien, entonces, hasta ahí nuestro contenido de hoy y les pregunto a ustedes